Desde hace 25.000 años, el ser humano, al darse cuenta de la fragilidad de su existencia, en las cuevas donde se protegía de los animales de su entorno, comenzó a pintar, comenzó a dibujar, comenzó a dibujarse y a dibujar a los animales de su entorno, y así empezaron a nacer las artes. Hoy, en Fish Cátedra, hablamos sobre las funciones del arte con el licenciado Teófilo Valdivieso, docente de la Facultad Integral del Chaco. Teo, desde tu perspectiva, ¿qué función cumple el arte? Ubaldo, yo creo que para hablar de la función o las funciones del arte, primero debemos recoger dos elementos constitutivos fundamentales de la concepción de lo que es arte, para diferenciar de lo que no es arte, ¿verdad? Y esto es, en términos generales, dos elementos. El primero, que tiene que ver que debe ser producto de la mano del hombre, es decir, hecho por el hombre. Y el segundo elemento es que la intencionalidad estética debe predominar a otro tipo de funcionalidad, como por ejemplo la utilitaria. Entonces, si consideramos esos dos elementos, porque vamos a encontrar muchas cosas bellas, lindas, pero que no necesariamente son obra de arte, ¿no? Bueno, ahora si hablamos de las funciones y entendemos que el hombre es el que hace las obras de arte, intentaremos analizar desde este punto de vista, Ubaldo. El hombre es un ser social por excelencia. Tanto así que Aristóteles alguna vez lo dijo: el hombre que vive en solitario o es una bestia o es un dios. Entonces, esa característica fundamental, el ser social del hombre, hace que éste sienta necesidades de comunicar sus sentimientos, de comunicar sus aspiraciones, ¿verdad? Y esto, en esto de la comunicación de sentimientos, vivencias, el arte es un vehículo fundamental. Entonces, considerando esos elementos, podemos encontrar muchas funciones del arte. Estoy seguro de que lo que voy a decir no lo es todo, pero creo que para empezar, el uso de simbologías le da una función al arte. El utilitarismo, la utilidad que pueda prestar, también cumple una función, el arte dentro de ellas, religiosa, política, pero fundamentalmente me parece que la función más importante es la comunicativa formativa. Pero hablemos de lo primero. ¿Cómo maneja el hombre, cómo transmite sus sentimientos en el arte, sino a través de imágenes? Y la imagen, más allá de tener un sentido intelectual, también cumple un sentido estético, artístico. Recordemos, por ejemplo, a los artistas medievales, que tuvieron la capacidad de crear elementos abstractos a través del arte. Es decir, hicieron elementos fundamentales de ideas abstractas como el pecado, como Dios, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la imagen? Es decir, la imagen, la función simbólica, subyace o es subyacente a la imagen, en tanto esta sea una representación de la realidad. Para explicarme de mejor manera, solamente ubícate por ejemplo, en La Piedad de Miguel Ángel. Es una representación formidable de lo que es el dolor de una madre teniendo a su hijo en brazos, a su hijo muerto. Entonces, esa imagen plenamente realista tiene una simbología fundamental que todo el mundo la entiende. Por lo que dices, la función del arte en la educación llegaría a ser esencial, fundamental, pero por lo visto la educación no lo entiende así. En la educación formal, la educación universitaria. ¿Por qué crees? ¿Cuáles son las razones? Bueno, hay muchos elementos más antes de tocar este tema que es fundamental, Ubaldo, pero por ejemplo hablemos de política, ¿ya? También cumple una función política, más allá de la comunicativa formativa. Recordemos, en todas las ciudades vamos a ver monumentos a guerreros que conmemoran batallas, pinturas, etcétera, etcétera. Y también el arte, Ubaldo, ha servido para denunciar injusticias, para luchar contra las dictaduras. Las paredes de las calles se han convertido en los lienzos de artistas populares que han denunciado a través de pinturas lo oprobioso de una dictadura. Es decir, hay muchas funciones, pero como te decía... Los murales en ese sentido son
galerías al aire libre, sin cobro de entrada, ¿no? Sin cobro de entrada. Además eran artistas que tenían minutos para hacer un mural, un mensaje dentro del mural. ¿Para qué? Para que en el amparo de la noche, ya aprovechando el amparo de la noche, minutos para que la policía, los cuerpos paramilitares no los pillen pintando mensajes contra las dictaduras. Vuelvo a la pregunta entonces, con eso más lo que has dicho, el arte es esencial en la educación. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la educación lo ignora, lo olvida, no lo toma en cuenta en sus planes? Primero intentaremos, Ubaldo, por qué es tan importante la incorporación del arte en la educación. Resulta que el arte como vehículo de transmisión también es una actividad constructiva, formativa, dentro de los procesos educativos. Y esto no lo digo yo, se han hecho muchísimos estudios sobre qué efectos tiene el arte en la formación del educando. Y se ha llegado a la conclusión de que no solamente fortalece la parte cognitiva del educando, sino además favorece positivamente a la enseñanza social, a la enseñanza emocional. Entonces esos elementos son absolutamente importantes si estamos hablando de una educación integral. Y una educación integral humanista debiera entenderse no como un proceso rectilíneo unidireccional, sino como un proceso circular, permanente, participativo, que empuje a que apunte, Ubaldo, y esto me parece importante, a un desarrollo armónico de todas las dimensiones del ser humano. Estamos hablando de la dimensión ética, espiritual, humanística, de la dimensión corporal, incluso de la dimensión sociopolítica. Es decir, estamos hablando de la realización plena del hombre en función de sus capacidades. ¿Cuáles son las consecuencias en ese sentido de la ausencia del arte en los planes de estudio? ¿Cuál es la diferencia entre un estudiante que ha sido tocado por la mano del arte y otro que no lo fue? Fácilmente se puede responder eso, en que el uno se realiza plenamente y el otro no, posiblemente ni siquiera haya descubierto su verdadero potencial. A ver, ¿qué efectos tiene? ¿Por qué la escuela no lo considera? Por muchas razones seguramente, pero me animo a pensar en dos elementos contradictorios. Probablemente los que estén en las instituciones encargadas del diseño de políticas públicas de educación crean que el arte es para unos cuantos y que no es necesario incorporarlos en la currícula. O por otro lado, probablemente los que estén a cargo de esas instituciones entiendan perfectamente que una formación integral en el que se incluya las artes genera hombres más conscientes, hombres más comprometidos, hombres que tengan una reflexión crítica, una lectura crítica de su realidad y por tanto con valores humanos, ¿no? Y con muchos valores humanos, porque cuando estamos hablando de transmisión de sentimientos a través del arte, estamos hablando también de transmisión de valores. Entonces, obviamente, a esos sujetos no les conviene tener este tipo de estudiantes formados integralmente que cuestionen la realidad, que se atrevan a cuestionar y a proponer políticas que vayan a contrapelo de esas políticas tradicionales. Por ejemplo, estamos hablando de hombres que luchen por recuperar el mundo, el planeta, de todo lo que está pasando. Y eso pasa, Ubaldo, pasa por luchar contra el inmisericorde sistema de explotación capitalista en el mundo. Para ejemplificar, un aula de estas características que estás pintando vos, tendría que ser un aula con un profesor que practique alguna manifestación artística, que en el aula haya algún instrumento musical, algún mural, alguna muestra artística. Sí, si me permites, Ubaldo, ¿qué es lo que pasa a la ausencia de eso que tú dices en una aula? Cuarta, amputa la creatividad del estudiante. No es lo mismo, a ver, ¿qué necesitamos para hacer algo de arte? Necesitamos las manos, necesitamos el oído y nos involucramos en, por ejemplo, moldear barro. Estamos ahí ensuciándonos las manos, pero estamos dando rienda suelta a nuestra imaginación, a mi imaginación. No es lo mismo que estar sentados en el aula 2 horas escuchando lo que el profesor dice.
con la creación de lo que estoy haciendo con mis manos, veo el producto inmediato de lo que yo estoy haciendo. Eso obviamente consolida, fortalece la creatividad del ser humano. Y como eso lo que estamos diciendo no es qué hacer frente a ese panorama. Yo creo que tendríamos que abrir las sendas del debate para ver las limitaciones y las posibilidades de la incorporación del arte en la currícula educativa. Esto es muy importante porque estamos, Ubaldo, frente a una educación tradicional en la que, como te decía, ¿qué tiempo se da a música, qué tiempo se da a arte? Una vez a la semana, 4 veces al mes, cuando mucho se da unas 30 clases de artes en el colegio, en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el arte es vehículo de transmisión de valores, de conocimientos, de sentimientos, que fortalece la capacidad creativa, resulta que estamos formando personas que no son creativas. Entonces, el hecho fundamental de plantear una currícula amplia, que no privilegie solamente el conocimiento académico, sino que sea una currícula, un plan de estudio amplio que involucre a todos, reconociendo las potencialidades de cada uno, reconociendo y potenciándolos. Yo creo que de esa manera pudiera cerrarse de alguna manera una enorme limitación de estudiantes de recursos, que no tienen recursos, y estudiantes que sí los tienen. Finalmente quiero apelar a tu espíritu o a tu vocación artística para preguntarte, ¿te imaginas la vida sin artistas? ¿Cómo crees que sería una vida sin arte, sin artistas? Si el arte es capaz de transmitir sentimientos de amor, sentimientos encontrados, e incluso, ¿verdad? Yo no tengo realmente la capacidad de imaginarme un mundo de esa naturaleza, pero creo que por lo menos sería un mundo absolutamente frío, un mundo cerrado en sí mismo, sin posibilidades de crecimiento, sin posibilidades de remontar las viejas taras que nos han inculcado, que nos está inculcando, que está asfixiando este sistema educativo tradicional. Lamentablemente eso es así, y mucha gente, como te decía, cree que el arte es solo para unos cuantos, que el arte no se puede enseñar, que el arte no se puede aprender. El arte, además de aprender a tocar guitarra, aprender a pintar, te potencia tu disciplina. Porque no es sencillo agarrar una guitarra y intentar tocar 5 minutos. Tiene que meterle duro, meterle hasta dominar las notas, hasta dominar las combinaciones, y eso genera disciplina, autodisciplina. Entonces yo, Ubaldo, realmente no puedo imaginarme un mundo sin arte o sin artistas. De hecho, nunca ha habido, ni siquiera en las peores épocas de la humanidad, como por ejemplo el oscurantismo, antes del Renacimiento, en que no se haya generado arte. Aún en las peores épocas se ha generado arte. Es decir, yo no concibo la vida sin arte, pero porque, como te decía, sería un mundo cerrado, asfixiante, donde un ser humano con las características de las que hemos hablado no podría vivir.